a nombre del departamento hispano de nuestra conferencia, quiero agradecer el apoyo de esta iglesia y de este distrito constantemente a todo lo que está ocurriendo. Para que tengan una idea, ya somos un poquito más de 18,000 hispanos que nos congregamos en iglesias hispanas todos los fines de semana. Y damos gloria a Dios por eso. Somos ya un poco más de 100 iglesias. Este año se abrió un nuevo distrito y para este próximo año 2019 estamos abriendo probablemente unos 2 nuevos distritos también que se están organizando de iglesias, distritos de iglesias que se están organizando porque la obra sigue creciendo gracias al Señor. Dios ha sido muy bueno, sin embargo todavía queda mucho por hacer. Todavía hay muchos más que necesitan seguir escuchando de Jesús y hay muchos más que necesitan todavía que se les pueda compartir las buenas nuevas de que Dios tiene un plan para con ellos. Así que gracias a ustedes por su apoyo, por su esmero, por su dedicación. Yo quiero animarlos como iglesia a que continuemos con nuestro compromiso de que Jesús pueda ser compartido y su amor pueda ser revelado a los que más lo necesitan. El Señor este año 2019 va a ser un año muy lindo. Algunos de ustedes, yo sé que estuvieron presentes en la convención de discipulado que tuvimos hace algunas semanas atrás. Tuvimos un fin de semana muy lindo y este próximo año 2019 va a ser un año muy bendecido. Dicho sea de paso, les adelanto, muy prontito yo voy a estar de vuelta por aquí para darles unas noticias a ustedes. Y van a ser buenas noticias para ustedes. Y también muy pronto vamos a volver también, porque dentro de nuestro gran proyecto evangelístico, este año próximo 2019, las iglesias de Jacksonville van a estar involucradas en un plan evangelístico específico que vamos a estar haciendo y ustedes van a ser bendecidos por eso. Y vamos a tener un evento para el mes de octubre aquí en nuestra iglesia y con el favor de Dios vamos a traer el evangelista y vamos a traer los cantantes y va a haber toda una gran celebración, no solamente aquí, sino también en la iglesia de Renacer, en Palm Coast, en toda esta zona, porque creemos que esta zona todavía necesita seguir escuchando y no nos vamos a cansar hasta que todos puedan escuchar el buen mensaje de Cristo Jesús. Así que hay cosas lindas, hay cosas muy buenas para este próximo año, así que vamos a contar con todo su apoyo por la gracia de Cristo Jesús. Muy bien. ¿Qué le parece si ahí donde estamos inclinamos el rostro y le damos gracias al Señor? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias te damos porque tú siempre nos cuidas, Señor. Gracias te damos porque tú nos proteges. Gracias te damos porque tú nos amas. Gracias te damos porque nos das oportunidades y nos regalas tu gracia, Señor. Queremos esta noche, en esta mañana, al abrir tu palabra, que una vez más tu palabra sea poderosa y tu Santo Espíritu pueda hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos hablado toda la semana y recién anoche fue que Jesús nació. Comenzamos hablando el sábado acerca del mensaje que el ángel le dio a Zacarías y a Elizabeth. Y esto preparó el camino para la llegada del Mesías. Ese niño que iba a nacer también fue un milagro divino y fue esa obra de Dios para poder preparar el camino para el Mesías, no solamente en aquel momento, sino también cuando comenzara el ministerio público de Jesús. Allí se dio la historia del nacimiento de Juan el Bautista con Zacarías y Elizabeth. Hablamos también luego de que ese mismo ángel se le revela a María, y le revela a María, una jovencita que amaba al Señor, pero no tenía la más mínima idea de lo que Dios estaba planeando con ella, y el ángel se le reveló, le mostró lo que quería el cielo hacer a través de ella, y ella con toda disposición estuvo dispuesta a someterse al plan de Dios. José al principio le dio un poquito de miedo, y le dio tanto miedo que estuvo dispuesto a considerar y ya casi a decidir separarse de su esposa. Sin embargo, el mismo ángel se le apareció a José y también lo afirmó del plan que Dios tenía para con ellos, que el plan no solamente era con María, era también con José, y afirmó esos planes de Dios, y José también dio un paso de fe y estuvo dispuesto a aceptar al Señor. Anoche hablamos cuando se movieron a Belén, María ya estaba por dar a luz, vimos que María dio a luz y el mensaje le fue revelado a los pastores. Los pastores recibieron el testimonio, salieron corriendo, llegaron allí probablemente hasta aquella cueva donde estaba recién naciendo el Hijo de Dios, y allí adoraron junto a los animales, junto a María y a José. Fueron los primeros en tener este privilegio. Y de ahí salieron gozosos, cantando y alabando a Dios, porque la promesa de Dios se había cumplido y ellos habían
habían sido partícipes del plan de Dios. Ellos habían sido partícipes del plan de Dios. Luego de eso, la Biblia cuenta de que después de unos días Jesús fue llevado al templo, como era la costumbre de los judíos, y para ser dedicado allí en el templo, para dar ofrenda de agradecimiento a Dios y ser dedicado allí en el templo. Y cuando llevaron al niño Jesús al templo de unos pocos días de nacido, la Biblia relata que había un hombre, que era un hombre quien Dios se le revelaba, era un hombre que el Espíritu de Dios estaba sobre él, y este hombre Dios le había prometido que no iba a morir hasta que sus ojos no vieran al Mesías. Y este hombre, cuando vio a aquella familita humilde que llegó a traer una ofrenda de 2 pajaritos, que era la ofrenda más humilde que se podía traer al templo, esa era la familia de Jesús, una familia muy simple, muy humilde. Este hombre fue inspirado por Dios y reconoció que aquel bebé no era cualquier otro bebé que traían al templo, aquel era el Hijo de Dios. Y así lo hizo delante de María y José, y dio testimonio de que aquel niño era la promesa que Dios le había hecho de que sus ojos iban a ver al Mesías. Otra mujer también, que era una mujer justa y profetiza, allí también dio testimonio de que aquel niño era el Hijo de Dios que se había encarnado y estaba con los seres humanos. ¿Saben? El niño comenzó a crecer y probablemente pasaron algunas semanas, algunos meses, hasta que el evento que vamos a hablar hoy ocurrió. Y quiero invitarlos a que me acompañen en sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 14. Si usted tiene su Biblia, usted me acompaña y es como yo, y usted subraya y usted marca y esas palabritas claves y le escribe anotaciones así. La Biblia es un manual para utilizarse. Así que si usted la tiene en su Biblia, la puede abrir. Si la tiene en su teléfono, en su celular como yo, usted también la puede prender, así que no hay ningún problema. En estos días alguien me decía: pastor, pero ¿por qué tiene que tener la Biblia en el celular? Digo, no importa si está en un pedazo de cartón, en un pedazo de tela, si está escrita en la mano, si está escrita en piedra, en un ladrillo, si está escrita en la tierra. Lo que es poderoso es la palabra de Dios, no donde esté. Así que si es en papel o en cartón o en digital, la palabra de Dios sigue siendo poderosa. Amén. Así que Mateo capítulo 2, versículos del 1 en adelante, vamos a leer hasta el versículo 14. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, lean conmigo. Muy bien, ahora se me fue adelante. Muy bien. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Jesús nació en Belén de Judea. ¿Dónde nació Jesús? En Belén de Judea. Dicho sea de paso, ayer hablamos acerca de esto, ¿cierto? Y vimos cómo Dios puso en acción aún la maquinaria del imperio romano para que se cumpliese la profecía. Y en el momento específico, César Augusto no sabía ni por qué. Él pensaba que era por otras cosas, pero Dios estaba utilizando aún el hombre más poderoso del mundo para que se cumpliera la palabra de Dios. Y sus padres fueron a Belén, y allí en Belén de Judea. ¿Por qué se dice Belén de Judea? Porque en los días de Jesús había otra ciudad que se llamaba Belén, pero estaba en Galilea, cerca de Nazaret. Y aquí Mateo está haciendo la salvedad de que fue en Belén de Judea, especificando la profecía que iba a nacer en Belén de Judea. Y Jesús nació en Belén de Judea en días del rey. ¿De qué rey? Y vamos a hablar de Herodes ya mismo. Y he aquí unos magos, unos sabios, dicen otras versiones, vamos a hablar de ellos también, vinieron del oriente a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido, ¿para qué cosa? Para adorarle. Miren qué interesante. De momento en Jerusalén llegan unos visitantes. Todo el mundo que los vio, aunque Jerusalén era una ciudad muy visitada por personas de distintos lugares, las personas se dieron cuenta que estos no eran cualquier visitante que estaba pasando por Jerusalén. No sabemos si eran 3 o si era una comitiva más grande. La tradición ha hablado de que eran 3 porque se habla de 3 regalos, pero no sabemos si eran 3, si eran 2 o si eran 10. ¿Cuántos habían venido? No sabemos. Lo que sí sabemos es que esto era una comitiva, y era una comitiva muy distinguida.
Eran personas que venían vestidos de forma diferente. Eran personas que tenían una apariencia diferente. Eran personas que venían con todo un equipaje diferente. Eran personas que venían preparadas. No venían solamente de pasada. Estas personas venían con una misión. Y las personas en Jerusalén comenzaron a darse cuenta de que estos visitantes no eran visitantes comunes. Estos visitantes llegaron muy convencidos de lo que ellos venían a buscar y de lo que ellos venían a ver. Estos visitantes no llegaron preguntando, ¿será aquí el lugar donde probablemente nacería o estaba por nacer? O dice en algún lugar que tal vez en algún momento aquí iba a nacer el Mesías. Ellos no llegaron con dudas en su corazón. Estas personas llegaron aquí y estaban muy convencidas de lo que habían venido a ver. Estaban muy convencidas de a quién venían a ver. Estaban muy convencidas de que este era el lugar específico donde ellos tenían que estar. La pregunta de ellos no da espacio a que ellos estaban un poco confundidos o ellos estaban tanteando a ver si este era el lugar. Yo no sé si alguna vez usted se ha perdido. ¿Usted se ha perdido alguna vez? ¿Hay alguien aquí que se ha perdido manejando? Y llega al barrio equivocado, y llega al pueblo equivocado, o llega al lugar equivocado, y usted pensaba que era en ese restaurante y no es en ese restaurante, y usted pensaba que ese era el apartamento, pero ese no es el apartamento, y usted pensaba que esa era la casa, y toca la puerta, y cuando le abre otra persona, y ese no era el lugar donde usted tenía que llegar. Estos amigos estaban llegando, ellos no estaban perdidos. Perdidos estaban los que vivían en Jerusalén, y vamos a hablar de eso ahora. Ellos no. Ellos sí sabían dónde estaban, a dónde iban, a quién querían ver y sabían lo que estaba ocurriendo. Ellos lo único que querían saber era un detalle más específico. ¿Dónde está el rey de los judíos que ¿qué cosa? Ellos ya sabían que el rey de los judíos había ¿qué cosa? Ellos no estaban ni preguntando si había nacido ya. Ellos estaban convencidos de que el niño había ¿qué cosa? Había ya nacido. ¿Saben? Se ha hablado de algunas teorías de dónde pudieron estos sabios o estos magos de Oriente. Muy probablemente las dos teorías más comunes y más escuchadas es que eran un grupo de personas que eran estudiantes, estudiosos, maestros de la astronomía, eran maestros de una clase sacerdotal, algunos dicen, unos piensan que podían ser persas, otros piensan que podían ser babilonios. Es interesante que los regalos que traían eran regalos que eran encontrados en el área de Arabia y en el área de Babilonia también. Es interesante también que el libro de Daniel habla de que había magos y habían personas que eran estudiosos, que eran personas, el mismo Nabucodonosor los mandó a llamar en algún momento dado, porque eran las personas que conocían no solamente de las religiones de aquellos lugares, sino conocían de otras religiones también. Igual con los persas, se sabe que había un grupo que se le llamaba los magi y también eran personas así, una clase sacerdotal que estudiaba y que analizaba y que eran instruidos y enseñaban a otras personas. Es interesante que ellos hacen mención de una estrella. Es interesante que ellos tenían conocimientos astronómicos también y ellos podían identificar. Saben, aquí hay muchos detalles interesantes porque estas personas de quien se está hablando ahora, estas personas que estaban tan seguras y tan convencidas de quién había nacido, dónde había nacido y cuándo había nacido, eran personas que no eran judías. Eran personas que no pertenecían técnicamente al pueblo de Dios. Eran personas que cualquier judío los veía desde lejos y rapidito los iba a identificar, número uno, como gentiles y número dos, ¿como qué? Como paganos. Le voy a hablar a los adventistas que están sentados aquí. Probablemente si hubiesen entrado por la puerta de la iglesia, alguien hubiera dicho, este tiene que ser de los del mundo. Este no es de los nuestros. Estos no son de los nuestros. ¿Saben? Y mientras vamos con la historia, quiero solamente hacer un paréntesis aquí para decirle, tengamos cuidado con nosotros pensar que nosotros somos mejores que otros que no creen o no guardan lo que nosotros decimos que creemos y guardamos. Tengamos cuidado con andar emitiendo juicios con aquellos que le decimos Babilonia.
con aquellos que les decimos que no son tan santos, tan buenos, tan honestos o tan verdaderos como nosotros. Tengamos cuidado, porque tal vez que hay personas que no están dentro del pueblo de Dios, que saben más del Dios que los mismos del pueblo. Hay personas que tienen su corazón bien puesto y dentro de lo que saben y de lo que conocen son más fieles al Señor que lo que nosotros pudiéramos ser. Tengamos cuidado con estar juzgando a otros porque no creen como nosotros o no piensan como nosotros, porque eso no los descalifica de ser hijos de Dios. Eso no los descalifica de que Dios se les está revelando en sus vidas. Eso no los descalifica de que Dios los está guiando en sus vidas. Estos sabios habían llegado porque habían visto su estrella. Números capítulo 25 hablaba que se levantará estrella en Jacob y reinará para siempre. Había una profecía que hacía referencia a esto de una forma sobrenatural, de la misma manera que había sido el nacimiento de Juan, el nacimiento de Cristo, la revelación a los pastores. De forma sobrenatural, Dios está actuando para traer hasta Él hombres que eran excluidos del pueblo de Dios, pero estos hombres no eran excluidos del reino de Dios. Ellos reconocían que un Salvador iba a venir y ellos querían adorarlo. Y Dios, en su providencia sobrenatural, los guió hasta este momento. ¿Ustedes no creen que Dios trabaja de forma misteriosa? ¿Qué problema cuando nosotros queremos imponerle a Dios que tiene que hacer siempre las cosas como nosotros pensamos que Dios las tiene que hacer? O con quien las tiene que hacer. Al humilde de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A los gentiles escogió Dios para proclamar las buenas nuevas de un Salvador. Miren, ¿a qué dos grupos de personas Jesús convence? ¿Y quiénes son los primeros dos grupos de personas que vienen a adorar, a reconocer y a entregarle sus ofrendas y su reconocimiento a Dios? Miren los primeros dos grupos. Número uno, los pastores. Dijimos anoche de los pastores que los pastores estaban en una posición social tan y tan ventajosa, hablando sarcásticamente, que su testimonio no era ni aceptado en los tribunales. Pero a eso Jesús escogió. Ahora Jesús está escogiendo a unos gentiles, a unos paganos. Y los paganos son los que están dando anuncio a los líderes religiosos de que el rey de los judíos ya nació. No que va a nacer, ya nació. El sentido del humor de Dios. Así que el que se crea grande, recuerde que el único que es grande en el reino de Dios es el que está dispuesto a humillarse delante de su presencia. El que se cree que sabe mucho, no se convenza de que eso es suficiente. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Dice que ellos llegaron hasta donde estaban. Y miren qué interesante. Cuando el rey Herodes oyó esto, ¿qué dice la escritura? ¿Qué ocurrió con Herodes? Herodes se estremeció. Probablemente estos magos, estos sabios llegaron allí al palacio real de Herodes y le preguntaron a alguien de los que trabajaba allí en el palacio del rey, que estaba ubicado en la parte norte de Jerusalén, y le dicen: mira, aquí hay una gente que vienen de lejos, aquí viene una gente muy bien vestida, muy bien preparada, estos son gente que son muy reconocidos en su país, han llegado con mucho equipaje, han llegado con muchas cosas y están preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Nosotros entendíamos que el único rey de los judíos eras tú, Herodes. ¿De qué se trata esto? Para Herodes esto no era muy desconocido, porque aunque no era judío, él conocía mucho de la religión judía. Y vamos a ver ahora esto. Pero lo interesante es que dice la escritura que cuando Herodes escuchó, ¿qué ocurrió con Herodes? ¿Herodes qué? Se estremeció. Y toda Jerusalén también se estremeció. ¿Con quién? Con él. Miren, si hay algo que es rápido, ¿usted sabe qué es lo más rápido del mundo? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es lo más rápido del mundo? Mire, la luz no es tan rápida como el chisme. El internet no tiene nada que buscar en una competencia de rapidez con el chisme. Es impresionante. No bien se ha casado y ya medio mundo sabe que se casó. No bien la muchacha está saliendo de la oficina del médico, que el médico le acaba de decir que está embarazada, y ya pueblo y campo se han enterado de que la muchacha está embarazada.
No bien se han divorciado y ya todo el mundo sabe que se están divorciando y empiezan las teorías por qué se divorciaron también. Si hay algo que ha sido rápido en la historia de la humanidad es el chisme. ¿Cómo se corren así? Yo espero que en Jacksonville eso no esté pasando. Sin embargo, dice que Herodes escuchó, Herodes se estremeció y todo Jerusalén con él. ¿Por qué? Quiero explicar qué está ocurriendo aquí. Muy probablemente Herodes se estremeció porque Herodes, a pesar de que era el hombre más poderoso en toda esta región, era el hombre que tenía el favor del César, era un hombre que tenía probablemente más de 30 años reinando en todo este territorio. Él tenía control absoluto de todo lo que pasaba en toda esta zona de Palestina. Él sabía todo lo que ocurría, él tenía control absoluto de todo esto. Herodes era un gran constructor. Herodes era un hombre que se había ganado el favor del pueblo porque le había remodelado el templo y porque había hecho otras cosas. Sin embargo, Herodes había sido un hombre muy cruel y era también un hombre muy inseguro. Herodes no toleraba competencia. Tan es así que dice la historia que Herodes estuvo dispuesto. Dice que Herodes tuvo alrededor de unas 10 esposas y una de sus esposas favoritas, él la mató, él la mandó a matar. Mandó a matar a 2 de sus hijos porque estaban amenazando con tomarle el reino. Mandó a matar a la familia de esa esposa. No había nadie que hiciera un poquito de fuerza o de apariencia política que Herodes no le pasara por encima. Herodes no admitía competencia, no admitía que nadie quisiera hacerle una revuelta. Herodes había peleado batallas, Herodes había sacado del medio a muchas personas. Dicho sea de paso, dicen algunos libros de historia que cuando él comenzó a reinar, él comenzó matando a algunas de las personas del Sanedrín, de los líderes religiosos. Herodes no se confesaba con nadie cuando él tenía que dar la orden de hacer de que alguien lo desaparecieran. Herodes era un rey que había hecho muchas cosas buenas, pero también era un hombre que era muy crudo y era un hombre que había cometido muchos errores. Y si había algo que él no iba a tolerar y iba a pasar por alto, era que alguien se quisiera levantar para quitarle su lugar. Sin embargo, la palabra de Dios dice que cuando él escuchó esto, él se estremeció. Y la gente se estremeció también, porque la gente sabía de lo que él era capaz de hacer, ¿cierto? Pero él se estremeció. Él se estremeció porque él se dio cuenta que había algo que era más grande que su poder político y que probablemente iba a ser muy difícil de controlar. Miren qué interesante, lo primero que él hace es que convoca a los líderes principales de los sacerdotes y de los escribas del pueblo, los manda a llamar a su oficina, va y los busca, los trae a esa hora del día o a esa hora de la noche, no sabemos en qué momento fue, los manda a traer a su presencia y les pregunta y les pide directamente, con urgencia y con necesidad, le dice: ustedes me tienen que explicar ahora mismo dónde es que ha de nacer, ¿qué cosa? El Cristo. Miren qué interesante. ¿De dónde él hizo la conexión de rey de los judíos con el Cristo? Herodes, ¿qué cosa? Sabía. Él sabía que había una profecía de que el Mesías iba a venir a libertar ¿a quién? Al pueblo. Y Herodes no entiende muy bien la profecía, pero sabe algo de la profecía y dice: si es que van a ser un Mesías, un Cristo, un ungido de Dios, que el Dios de los judíos va a levantar a un libertador para libertar al pueblo, quiere decir que ese libertador va a pelear conmigo. Automáticamente la mente comienza a correrle. Él manda a llamar a los sacerdotes y él pregunta: ¿dónde es que ha de nacer qué cosa? El Cristo. Él hace automáticamente la conexión. El rey de los judíos que me están hablando es ¿qué cosa? La profecía del Cristo. Y miren qué interesante. La palabra de Dios dice: y ellos dijeron, los principales líderes y sacerdotes, fariseos y escribas.
Los maestros, los que se habían dedicado a estudiar esto por muchísimo tiempo, los que habían ido a las mejores escuelas, los que enseñaban en las mejores escuelas, los que estaban en el templo constantemente, son los más expertos en el tema, y estos le responden inmediatamente: el Mesías ha de nacer en Belén, ¿de qué? De Judea, porque así está escrito por el profeta. Ellos le responden y le dicen: el Mesías ha de nacer en Belén de Judea, porque la profecía lo dice así. Así que ellos de inmediato abren sus Biblias y ¿qué hacen? Y citan la escritura, citan al profeta. Y miren la cita de ellos: y tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la más pequeña entre los gobernadores de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará mi pueblo Israel. Y aquí están citando dos pasajes de la Biblia. Están citando Miqueas capítulo 5 versículo 2 y están citando Segunda de Samuel capítulo 5 versículo 2. Los sacerdotes están citando y están diciendo: sí, el profeta dice, los profetas dijeron que iban a nacer en Belén, que Belén, aunque era pequeña, pero iba a ser grande, porque iba a salir de ellos uno que iba a ser el gobernante, el que iba a pastorear a mi pueblo Israel. Es interesante que más adelante Jesús mismo dice: yo soy el buen pastor. Y Jesús se identifica como ese gobernante, ese buen pastor que iba a venir a libertar al pueblo. Lo interesante de esto, y aquí es donde yo quiero detenerme esta mañana en primer lugar, es que Herodes sabía, ¿sí o no? Sí, sabía. Él hizo la conexión entre el rey de los judíos y Cristo así, en un clic. Llama a los sacerdotes, llama a los fariseos, llama a los escribas, llama a los líderes más importantes y de más conocimiento en todo el pueblo para que le den una respuesta de dónde ha de nacer el Mesías, y ellos llegan y responden correctamente. Ellos responden inmediatamente, citan la escritura, se sabían la escritura de memoria, sabían el lugar, sabían los detalles, sabían quién lo había dicho, qué profeta lo había dicho. La respuesta de los líderes fue ¿qué cosa? Inmediata. Pero aquí hay algo que yo quiero que nos detengamos en esta mañana. Y quiero decirle en esta hora que el conocimiento no sustituye la fe. El conocimiento no sustituye, ¿qué cosa? La fe. Aquí tenemos dos grupos. Dos grupos. En estos primeros pasajes que hemos leído de Mateo capítulo 2 tenemos dos grupos. Número uno, tenemos un grupo que no eran judíos, pero sabían de la profecía, habían estudiado la profecía, la habían aceptado, la habían digerido, la habían hecho parte de su sistema de creencias, la habían hecho parte de su esperanza y confianza de vida. Tan así que habían estado dispuestos a viajar probablemente semanas o tal vez meses solamente para ser testigos de un evento del cual ellos habían creído, habían aceptado y habían atesorado en su corazón. ¿Cuántos de nosotros nos iríamos en una búsqueda de algo que no hemos visto nunca y caminaríamos semanas, meses, viajaríamos gastando de nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros recursos? Invirtiendo tiempo, energía, fuerza, dinero. El otro grupo que teníamos era un grupo que tenía conocimiento. Su conocimiento no estaba nublado, estaba claro. Sabían lo que la Escritura decía. Decían formar parte de un pueblo escogido. Decían ser parte del pueblo y de la nación que iba a proveerle un Salvador al mundo entero. Decían ser parte de un pueblo privilegiado.
Decían ser el pueblo exclusivo de Dios. Pero lo único que tenían era conocimiento. Porque toda la profecía que tenían y todo el conocimiento que tenían y toda la educación que tenían y todo el título que tenían y todo el orgullo y el exclusivismo que tenían no les sirvió para nada, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Tenían todo el conocimiento profético de la venida del Mesías y nadie se dignó a llegar a Belén a averiguar tan siquiera si era cierto que había nacido el Mesías. Tenían todo el conocimiento, toda la evidencia. Dios les había estado equipando de evidencias a través de los siglos. No fue que Dios le dio un librito en 2 o 3 semanas. No fue que le dio unos estudios bíblicos en unos pocos días. No fue que los llevó a una campaña y allí les enseñó algunas cosas. Por siglos Dios le había estado dando evidencia tras evidencia, profecía tras profecía, preparando el pueblo para la venida del Mesías. Y ahora los únicos que están dispuestos, que saben, los únicos que quieren, los únicos que han entendido que acaba de nacer el rey de los judíos son aquellos que eran considerados los paganos. Porque los que tenían conocimiento no tuvieron fe. No sé cuántos me están siguiendo esta mañana. Pero yo quiero decirte en esta hora, amigo y amiga que me escuchas, saber mucha Biblia es muy bueno, pero no es suficiente. Dicho sea de paso, saber profecía es muy bueno, pero no es suficiente. Si la profecía que Dios da no me conduce al Dios que da la profecía está perdiendo su propósito. Si la palabra de Dios no me conduce al Dios de la palabra no está siendo efectiva en mi corazón. Nosotros podemos llenarnos de conocimiento, podemos llenarnos de datos, podemos llenarnos de fechas, podemos llenarnos de lugares y de nombres, podemos saber muchas cosas, pero hasta que tú no decidas ejercer fe sobre el Salvador del cual habla la palabra y la profecía, tu vida nunca va a cambiar. Fe es estar dispuesto a entregarlo todo a Dios, a caminar aun cuando no veo, aun cuando no siento, aun cuando no entiendo, sigo caminando detrás de Él. Fe es de estar dispuesto a darle a Dios mi corazón íntegro. Es a vivir lo que digo que creo. ¿Ustedes saben cuál era el problema? El problema es que había muchos líderes religiosos que podían responder a la pregunta de Herodes en un momento. Herodes mismo podía responder sus preguntas en un momento. Pero el gran problema era que todo el conocimiento que tenían no lo aplicaban a su vida. Se habían conformado con rituales, con ceremonias, con religión, pero no con experiencia. Estaban en el santuario haciendo sacrificios cuando el Cordero de Dios estaba entre ellos. Estaban purificándose allí frente al lavacro cuando el agua de vida que limpia de todo pecado estaba entre ellos. Nunca habían tomado la decisión de fe, de decir: yo no quiero saber de Dios, yo quiero vivir con Dios. Y hay muchas personas que saben mucho, pero no conocen a Dios. Venir a la iglesia todos los fines de semana es muy bueno, pero eso no te asegura nada. Saber quiénes son los cuernos y las bestias es muy bueno, pero si te quedaste más que con los cuernos y con las bestias, tu vida va a ser un desastre, va a ser un desánimo, una tristeza, tu vida va a ser una agonía, va a ser una persecución, va a ser una falta de gozo y una falta de fe increíble. Porque Dios provee
al ser humano conocimiento para que el ser humano utilice ese conocimiento y pueda encontrarse con aquel que es la fuente de vida, de gozo, de libertad, de gracia y de salvación eterna. Dios no quiere dar conocimiento para simple y sencillamente nosotros sentirnos superiores, para nosotros sentirnos exclusivistas, para nosotros sentirnos que sabemos más que otros. Ese no es el propósito. La fe viene por el oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Pero si solamente nosotros la escuchamos y nos quedamos ahí, pero no tomamos la decisión de vivirla, de aplicarla, de digerirla, de hacerla nuestra, de vivir una vida en integridad con eso, simple y sencillamente nos vamos a quedar en mucho conocimiento y poca fe. Nos vamos a quedar como los sacerdotes que tenían toda la profecía en el templo y Jesús estaba a pasos de ellos y ellos no podían llegar hasta donde Él estaba. Yo pregunto en esta hora, ¿será que habrá alguien aquí en esta hora que siente que ha estado cubierto su vida de mucho formalismo, pero de poca experiencia con Dios? ¿Será que le estaré hablando a alguien en esta hora que su vida ha estado llena de muchos datos, pero de poca experiencia de poder con Dios? Ustedes pueden imaginar cómo estos magos, estos sabios de Oriente, contaron por el resto de su vida que Dios los guió con una estrella milagrosa hasta el mismo lugar donde había nacido el Mesías. Y los judíos que estaban allí en el templo, lo que tenían que caminar era 50 pasos para llegar a la ciudad de Belén, y ellos no lo encontraban. Los magos podían hablar del poder sobrenatural de Dios operando en sus vidas para encontrarse con el Salvador del mundo, y los que tenían acceso al poder sobrenatural de Dios estaban solamente disertando de cosas que pudieron haber estado viviendo. No sé si algunos me están entendiendo todavía. Y voy a ser un poquito más específico ahora. Iglesia, nosotros podemos darnos todos los golpes de pecho que queramos darnos de que somos los adventistas del séptimo día. Ay, qué lindo somos los adventistas del séptimo día. Qué lindo somos los adventistas. Todos somos una familia feliz cuando entramos por las puertas de la iglesia, aunque nos hubiésemos estado comiendo dentro del carro en el estacionamiento de la iglesia. Ay, qué lindo somos los adventistas. Sí, nosotros somos la iglesia verdadera, pastor. Y el que se levanta y dice la iglesia es verdadera, tiene 3 meses que no le habla al que se sienta detrás de él. ¿Saben? Nosotros tenemos el evangelio que puede cambiar al mundo. Y mientras simple y sencillamente nos quedemos encerrados en 4 paredes, si mientras simple y sencillamente estemos minimizando el adventismo y el evangelio a una experiencia de los fines de semana, usted va a seguir acumulando conocimiento, su fe no va a crecer. Y si usted quiere tener una experiencia con Dios, si usted quiere que el plan de Dios se pueda disfrutar en su vida, si usted quiere experimentar lo que Dios puede hacer con usted, no es con conocimiento, es con fe que podemos alcanzar eso. Dicho sea de paso, a veces menos conocimiento y más fe es más agradable delante de los ojos de Dios. ¿Recuerdan cuando fue un centurión a donde Jesús? Y le dijo a Jesús, mi siervo se está muriendo, ¿tú lo puedes venir a sanar? Y Jesús le dice, sí, yo voy. Y dice, no venga. Di la palabra, porque yo soy un hombre de autoridad y yo cuando a alguien le digo que vaya, va. Así que si a mí me hacen caso, yo sé que a ti te van a hacer caso. Y Jesús dice, no he visto tanta fe en Israel. La mayor alabanza de fe, Jesús no se la dio a un judío, se la dio a un romano. Un día una mujer cananea estaba clamando que Dios libertara a su hija y los discípulos le decían a Jesús, oye Señor, ¿quiere que le digamos que se vaya porque nos está molestando mucho la doña esta? Y Jesús le dice, hija, es que no le puedo dar la comida de los hijos a los perros. Y la mujer dice, Señor, pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa.
Y Jesús estaba probando la fe de aquella mujer. Y cuando ve la respuesta de ella dice, no he visto tanta fe en Israel. Ve y se ha hecho conforme es tu fe. Y dice que aquella misma hora su hija fue sanada. ¡Aleluya! Porque Dios quiere que nosotros le confiemos a Él. Que le entreguemos toda nuestra fuerza, nuestros afectos, nuestro corazón, nuestra confianza, nuestra dependencia, el control, que se lo demos todo a Él. Y cuando nosotros ejercemos esa clase de fe, es con esa clase de fe que podemos comenzar a experimentar los grandes milagros de Dios en nuestra vida. El conocimiento es bueno, es necesario. Yo lo seguiré enseñando, yo lo seguiré predicando, yo seguiré dedicando mi vida a eso. Pero yo también tengo que decirte en el nombre de Jesús, eso no es suficiente. Yo he conocido mucha gente que tiene mucho conocimiento y hoy no están en la iglesia. Mucha gente con mucho conocimiento haciendo barbaridades y cometiendo errores y destruyendo vidas. Porque el conocimiento no sustituye la fe. Hoy te invito a que puedas decidir tener una relación de fe con Cristo Jesús. Creerle a Él y encontrar al Mesías. El Mesías no lo encontraron con conocimiento, lo encontraron los que tenían fe. La palabra de Dios sigue diciendo: entonces Herodes llamó en secreto a los magos e indagó de ellos el tiempo de la aparición de la estrella. Más específicamente, Herodes quería saber cuándo fue la primera vez que apareció esta estrella y desde cuándo ellos están siendo guiados por esta estrella. Porque Herodes, como estaba maquinando, él dice, bueno, déjame aquí hacer el cálculo, porque probablemente no nació esta noche o no nació ayer, a lo mejor tiene alguna semana. Déjame comenzar a hacer el cálculo desde cuándo fue que pudo haber nacido este supuesto rey de los judíos, decía Herodes. Y enviándolos a Belén. ¿Quién los envió a Belén a los magos? Herodes. ¿Será que nosotros estamos enviando a la gente a Belén, pero nosotros mismos no estamos yendo? ¿Será que le estaremos predicando a la gente de que vayan a Jesús, pero nosotros todavía no hemos llegado a Jesús? ¿Será que le estaremos diciendo a la gente, sí, yo sé dónde hay pan, pero yo me sigo muriendo de hambre? ¿Será que como iglesia vamos a seguir predicando de libertad cuando nosotros mismos estamos siendo esclavos del pecado? Herodes está mandando a los magos a Belén, pero él se queda. Iglesia, no sigas mandando gente a Belén y quedándote tú. Ve primero, ve con ellos, porque en Belén está el Mesías. Y él, enviándolos a Belén, les dijo: id y averiguad con cuidado acerca del niño. Tan pronto le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya. ¿Y qué cosa? Y adore. Los magos habían ido con deseo de adorar. Herodes está utilizando su mismo vocabulario para implementar otros planes. Los magos, los sabios, estaban dejándose llevar por el plan de Dios. Herodes pensaba que podía cambiar el plan de Dios. Pero miren qué interesante. Ellos, después de oír al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con gran, ¿qué cosa? Alegría. Herodes los manda a Belén y cuando ellos salen después de haber escuchado al rey, se montan en su cabalgadura y de momento se percatan de que la estrella vuelve a aparecer. Y cuando ven la estrella, dicen, la estrella nos está indicando otra vez el camino. Así que comienzan a caminar en dirección a Belén. Pero la iglesia se posa justamente sobre el lugar donde estaba el niño. Y después de todo un viaje tan largo,
después de un viaje de tanto tiempo, después de haber estado esperando este encuentro por muchísimo tiempo, por fin llegaron a su destino. Y yo quiero decirte, amigo y amiga que me escuchas en esta mañana, el plan de Dios siempre te llevará al lugar correcto. El plan de Dios siempre te llevará ¿a qué cosa? Al lugar correcto. ¿Sabes? Es que cuando nosotros comenzamos a caminar por fe, como hablábamos esta semana, cuando yo decido ejercer fe en mi Dios, yo comienzo a caminar detrás de Él. Cuando yo comienzo a creerle a Dios, Dios comienza a mostrarse en mi vida. Y Dios se muestra de distintas formas y de distintas maneras. Tal vez alguien me dice, pastor, pero ¿cómo es eso? Yo te aseguro, tú lo tienes que vivir y experimentar, pero Dios se va a encargar de mostrarte el camino a seguir. Dios te va a convencer con una impresión en tu corazón. Dios va a poner una idea de que le preguntes a alguien que te va a dar un buen consejo. Dios te va a poner a alguien en el camino. Dios te va a guiar de alguna manera o de alguna forma. Dios te va a hablar a través de su palabra. Dios te va a hablar a través de una predicación, a través de una canción. Dios puede hacer que las piedras hablen para revelarse a ti. Un día le dio la gana de que un burro le hablara al supuesto profeta, porque Dios no tiene limitaciones para revelarse. Y cuando tú comienzas a caminar por fe, Dios va a comenzar a abrirte puertas, a cerrarte puertas y a abrirte puertas para dirigir tus pasos y tu camino. Y cuando tú comienzas a permitir que Dios dirija tu vida, tus pasos, tu camino, yo te aseguro que siempre te vas a dar cuenta que Dios te va a llevar al lugar correcto. Tal vez nosotros hemos llegado al lugar incorrecto. Y tal vez nos hemos dado duro muchas veces, porque por cabezones, por egoístas, por tercos, nosotros hemos querido hacer otras cosas y después nos tenemos que nosotros mismos enfrentar a las consecuencias de lo que nosotros mismos decidimos. ¿Le estoy hablando a alguien que le ha pasado eso alguna vez? Le estaré hablando a alguien que dice, sí, pastor, si usted supiera. Eso nos pasa. Pero cuando le permitimos a Dios que comience a dirigir, Dios siempre nos lleva al lugar correcto, en el momento correcto, con la gente correcta. Dios siempre se manifiesta de forma específica y siempre se manifiesta dándonos lo mejor. ¿Saben? Antes de nosotros venir aquí a Jacksonville, como 3 ocasiones yo había recibido invitaciones de ir a trabajar a otros lugares. Y 2, 3 de esas ocasiones habían sido a venir acá a Estados Unidos a trabajar. Y la realidad es que habíamos orado y lo habíamos puesto delante del Señor y sentía que Dios siempre me respondía de la misma manera. No es el tiempo, no es el lugar. No es el tiempo, no es el lugar. Y en alguna de ellas era bastante la insistencia para que yo decidiera por eso, para que yo fuera a esos lugares. Era tan fácil como que me hicieron una llamada y me dijeron, tenemos un trabajo para ti, no hay que hacer entrevista, no hay que hacer nada, te mandamos el pasaje, te mudas, la semana que viene empiezas a trabajar. Así de fácil. Usted sabe lo difícil que es poder conseguir un trabajo. Y que tú solamente, sin conocer a la persona que está por el otro lado del teléfono, sin nunca haber hablado con esa persona, te llamen y te digan, el trabajo es tuyo, ven, te den toda esa confianza. ¿Saben? Pero cuando llegó la llamada y la invitación de venir acá a la Florida, no sabíamos primeramente que era a Jacksonville, hasta que hicimos la entrevista. Y después, cuando hicimos la entrevista, hicimos lo mismo y sentimos que Dios nos dijo, sí, caminen. Y dimos un paso de fe en venir. Y dimos un paso de fe en venir y hacer una entrevista presencial. Y aun cuando me estaban ofreciendo la oportunidad, yo le dije al pastor, no, deme algunos días más. Yo quiero estar seguro de que Dios quiere que nosotros vengamos aquí. Y fue unos 4 días después que lo llamé y con lágrimas le dije, sí, vamos a ir. Y llegamos. Y yo llegué con un montón de expectativas y cosas en la cabeza, e ideas y planes, y mi mente iba a 300 millas por hora, pero
Yo ahora le digo a mi mamá que probablemente Dios, yo miro para atrás y me puedo imaginar a Dios riéndose, diciendo, este piensa que va a hacer muchas cosas y no se da cuenta que soy yo el que va a hacer muchas cosas con él y por él. Y 3 meses después me revientan en la carretera. Y me reventaron que la única razón por la cual yo estoy de pie es porque a Dios le dio la gana. Porque aquello era para que me recogieran con palas y me llevaran de ahí a la morgue. Pero a Dios le dio la gana de ponerme en pie. Y los médicos primero decían, bueno, a lo mejor se va a tardar unos 8 o 9 meses en recuperarse. Y en 3 semanas yo estaba en mi casa. Y lo que parecía algo muy difícil, Dios comenzó a abrir camino. Y Dios comenzó no solamente a darme la fuerza para recuperarme físicamente, sino Dios comenzó a trabajar en mi corazón, comenzó a trabajar en mi vida, comenzó a trabajar en mi mente y comenzó a hacerme entender que Él no me estaba salvando para más de lo mismo, que Él no me estaba salvando para que mi vida siguiera en lo mismo, que Él quería darme algo más. Aleluya. Y es cuando tú comienzas a darte cuenta que Dios realmente te está guiando. Y cuando comienzas a sentir la impresión de que Dios te está convenciendo de que el rumbo que tiene para ti es mejor que el que tal vez tú has estado teniendo hasta este momento. Cuando tú te convences de que hacerle caso a Dios vale la pena, porque siempre Él te va a llevar al lugar correcto. Lo que Dios ha estado haciendo a través de mi corazón y a través de mi vida y de mi familia, a través de los últimos años, yo quiero decirle, jamás lo había pensado. Jamás se me había ocurrido. Jamás me había pasado por la mente que Dios me iba a estar exponiendo ante tantas cosas. Pero más allá de eso, cómo Dios puede proveer en mi corazón para yo sentarme y hablarle a mi esposa, yo abrirle mi corazón, para que Dios pueda proveer sanidad y restauración en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, para ver cómo Dios comienza a hacer milagros en nuestra vida, en la vida de ella, en la vida mía, cómo Dios comienza a abrir puertas, a cerrar otras, pero Dios comienza a guiarnos de forma fiel y consistente, porque Dios siempre nos lleva al lugar correcto. Y yo quiero decirte en esta hora, yo no estoy aquí queriendo hablar de que yo soy nadie. Yo estoy queriéndote decir en esta hora que si Dios lo hace conmigo, Dios lo puede hacer contigo también. Yo ni más lindo, ni más bueno, ni más talentoso que nadie aquí soy. Si Dios lo puede hacer, si Dios lo sigue haciendo, si Dios me da las oportunidades y su gracia y vuelve otra vez y me levanta y me perdona y me dice sigue hacia adelante, si Dios todavía tiene la gracia, la misericordia y la paciencia de trabajar conmigo para llevarme al lugar que Él quiere, Dios lo puede hacer contigo también. Lo único que necesitas es dejar que Dios te guíe. Es no seguir escondiéndote en el miedo, en la inseguridad. Es simple y sencillamente permitirle, Dios, dirígeme, porque tu plan yo sé que siempre me va a llevar al lugar correcto. Los sabios llegaron. Y cuando entraron en la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Es la tercera vez que la palabra adoración aparece en este capítulo. Si hay algo que el Salvador merece es nuestra adoración. Si hay algo en lo cual todos estamos de acuerdo es en que Dios merece ser adorado. Si hay algo con el que todos luchamos es que terminamos muchas veces dándole nuestra adoración a otras cosas. Cualquier cosa que esté en primer lugar o que tenga más tiempo, más importancia, que le demos más energía, más dedicación que a Dios, a eso le estamos dando adoración. Los sabios llegaron y adoraron. Probablemente los sabios, dice aquí, llegaron a una casa, no llegaron a un establo. Probablemente el niño ya tenía algunas semanas, algunos meses. ¿Quién sabe si tenía tal vez ya un año? Y llegaron el día del cumpleaños del niño allí. Y estaba la piñata y todas las cosas puestas allí. Sin embargo, dice la Escritura que llegaron, adoraron y entonces abrieron sus tesoros. ¿Qué abrieron? ¿Qué entregaron ellos? ¿Qué entregaron ellos? No, ellos no entregaron oro. ¿Qué entregaron ellos? ¿Qué entregaron ellos?
¿Qué entregaron ellos? Ellos entregaron lo más valioso que poseían. Ellos lo entregaron todo. Lo más importante, lo más valioso que ellos tenían, se lo dieron al Señor. Un día una viejita le dio 2 blancas y Jesús la reconoció por encima de todo el mundo porque dijo, ella ha dado todo lo que tenía. Y Dios no exige menos, Dios lo exige todo. Estos que fueron allí entregaron sus tesoros, abrieron sus tesoros, lo más valioso, lo más caro que ellos tenían, la inversión más grande que habían hecho, se la entregaron. La pregunta es, ¿y qué le estamos entregando nosotros al Señor? No, es que Dios es bueno, Dios entiende que yo no le puedo dar ahora todo mi tiempo, porque si le doy todo mi tiempo no puedo trabajar los fines de semana y Dios sabe que yo necesito el trabajo, pues si no me despiden, Dios sabe que yo necesito el dinero, porque si no me quedo sin mandarle dinerito a mi familia. Entonces Dios entiende. No, yo no le puedo dar a Dios todo. En la iglesia me quieren llevar allí, me quieren bautizar en la iglesia para que yo empiece a dar el diezmo y a pagar el diezmo. Entonces, yo no puedo pagar el diezmo ahora porque yo tengo muchas deudas. Yo tengo ahora que todavía terminar de pagar la deuda y entonces después yo le voy a pagar a Dios el diezmo. Siempre pensamos que Dios entiende. Yo quiero decirte, sí, Dios entiende. Pero quien no ha entendido somos nosotros, que cuando nosotros probamos a Dios y lo damos todo a Dios, Dios nos bendice hasta que sobreabunda. Cuando nosotros lo damos todo a Dios, Dios nos liberta de aquello que nos tiene todavía amarrado. Cuando nosotros lo damos todo a Dios, podemos comenzar a experimentar algo nuevo, algo fresco en nuestra vida. Ellos no entregaron solamente oro, incienso y mirra, ellos entregaron sus tesoros. Entregaron todo lo que tenían. Pero advertidos después que entregaron lo que dieron al niño, advertidos en revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Después que ellos partieron, he aquí un ángel, otra vez vuelve el ángel a aparecer. Del Señor apareció en sueños a José diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Herodes no quería permitir que nadie se levantara y le usurpara el trono. Lo único que a diferencia de todas las batallas que Herodes había peleado, ahora Herodes quería pelear aún la misma batalla con Jehová. Herodes en su arrogancia pensó que como había ganado otras batallas, ahora le iba a ganar una batalla a Jehová. Y quiso luchar contra el mismo plan de Dios. Pero yo quiero decirte, en esta hora con toda certeza y con toda seguridad, cuando te sometes al plan de Dios, Él se encargará de que se cumpla el plan. Lo grande de Dios es que cuando nos sometemos al plan de Dios, Dios se hace cargo, Dios se hace responsable, Dios se va al frente de tu vida, de tu familia, de tu hogar, de tu matrimonio, de tu finanza, de tu vida espiritual, de tu iglesia. Dios toma responsabilidad y Dios se hace cargo de que los resultados sean para honra y gloria de su nombre y para bendición de sus hijos. Cuando tú te sometes al plan de Dios, Dios se va a encargar de que el plan se cumpla. Y se va a poder levantar lo que se levante. Se va a poder levantar quien se levante. Va a pasar lo que quiera pasar. Pero nada va a prevalecer. Porque Dios se va a hacer responsable de que el plan se cumpla para bendición de sus hijos. Pastor, si yo me meto al plan de Dios me puedo quedar sin trabajo. ¿Y si Dios tiene algo mejor? Mi papá, cuando estaba de novio con mi mamá y estudiaba en la universidad, trabajaba en un fast food y empezaron a obligarlo a que trabajara en sábado y él le dijo al jefe que no podía trabajar en sábado. Y el jefe siguió insistiéndole y simple y sencillamente tanto fue la insistencia y tanto fue el problema y lo puso en calendario para que viniera a trabajar en sábado y mi papá no vino y allá le dijo a mi papá que no podía seguir trabajando, lo despidieron. 3 días más tarde mi papá tenía un trabajo que se ganaba 3 veces más lo que se ganaba en el fast food.
trabajando menos horas y con más flexibilidad. Porque cuando tú te sometes al plan de Dios, Dios se va a hacer cargo de que el plan se cumpla. Dios se va a hacer cargo de llevarte al lugar correcto. Dios se va a hacer cargo de proveer para todas tus necesidades. Dios se va a hacer cargo de que a ti, si aún te hace falta algo, que no te haga falta lo que es más necesario. Y aún en medio de lo que haga falta, Dios se va a encargar de siempre proveer para que su gloria se revele sobre tu vida. Cuando tú te sometes al plan de Dios, Dios no tiene reparos en hacer milagros, en abrir el mar, en caminar por encima del agua, en hacer que descienda maná del cielo, en hacer que llegue un cheque, en hacer que se sane tu familia, en darte paz aún en medio de las pérdidas, en darte fortaleza aún cuando parece que todo se cae. Dios se encarga de que el plan se cumpla de forma victoriosa para honra y gloria de su nombre y para bendición de sus hijos. Si de algo podemos estar seguros, es que cuando nos entregamos a Dios, Él se hace responsable de nosotros. ¿Qué mejores manos para estar que en las manos de Jesús? Herodes se quiso levantar y quiso destruir al niño, pero Dios se anticipó a Herodes. Antes de que Herodes estuviese trabajando para destruir el plan de Dios, Dios estaba trabajando para destruir el plan de Herodes. Antes de que el enemigo quiera destruirte, yo quiero decirte, ya Dios tiene un plan para destruir el plan del enemigo en tu vida. Antes de que tú estés enfrentando una circunstancia inesperada, tal vez para ti es inesperado y te tomó por sorpresa, pero no a Dios. Tus problemas no toman por sorpresa a Dios. Ya Dios tiene provisión anticipada. Cuando tú te sometes al plan de Dios, Él se encarga de que el plan se cumpla. Dios tiene un plan para tu vida. Es un plan divino. Dios tiene un propósito para con tu vida. Es un propósito divino. Dios tiene un proceso divino para que se cumpla ese plan divino. Y ahí es donde está la fe. Donde nos sometemos a Dios y nos entregamos para caminar por fe ahora. Pero si tú te sometes al proceso divino, los resultados van a ser divinos también. Te sometes a un plan divino, caminas en un proceso divino y vas a experimentar los resultados divinos que Dios tiene para ti. Yo voy a pedirle a Sara que ella cante en este momento. Y como he hecho todos estos días, voy a volver a invitar a alguien que esta noche, que en este día, en esta mañana, quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero hoy ejercer fe, yo quiero que tú me guíes, yo quiero que tú te hagas cargo de mi vida. Yo quiero ser parte de ese plan divino. Yo quiero vivir con un Dios, un proceso divino. Y yo quiero experimentar los resultados de Dios en mi vida. Mientras ella canta, yo voy a orar. Y yo te invito a que en esta hora, ahí donde estás, inclines tu rostro y permitas que Dios pueda hablar a tu corazón. Que al vano romper, prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras, prefieróle a él. Será de mi gracia muerte paladín. No quiero el aplauso de
es más dulce aún que la miel. Su gracia divina me hará vencedor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Y antes de ser rey de cualquier nación y en pecado prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. En este día estamos gozosos porque hay una persona que prefiere por Jesús. Y hay una persona que quiere someter su vida al plan de Dios. Y quiere no solamente hoy aceptar al Señor, sino quiere comenzar una nueva experiencia con el Señor. Ha aceptado el plan divino, quiere que Dios la guíe porque quiere ver los resultados de Dios en su vida. Y la decisión que ella hoy toma no solamente, yo quiero decirte, hija, es de bendición para ti, va a ser de bendición para los tuyos también. Y hoy Dios va a comenzar a hacer cosas lindas y poderosas por ti y por los tuyos. Amante Padre y buen Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos muestras tu gracia cada día. Gracias porque has llamado a María Elena y porque ella ha decidido hoy por ti. Porque ella ha creído en Jesucristo. Porque ella desea ser un instrumento tuyo para la salvación de las personas. Porque ella quiere servirte de todo corazón. Como ministro del Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Saben, cada vez que alguien decide por fe, Dios siempre responde con bendiciones. Y hoy esta hija de Dios ha respondido con fe. Y su fe ha de ser correspondida en el nombre del Señor. Pero en esta hora queremos orar. Y yo quisiera orar por alguien que tal vez quiere decidir hoy: pastor, yo nunca me he bautizado, o yo me bauticé pero me alejé de Dios, me alejé de la iglesia, me fui muy lejos, y yo quisiera ser el próximo o la próxima que tal vez esta semana, la próxima semana o en 2 semanas, yo quiero también tomar mi decisión de entregarme a Dios a través del bautismo. Yo quiero en primer lugar hacer un llamado específico a aquellos que todavía no le han entregado su vida a Dios a través del bautismo, que todavía no han tomado esa decisión de fe, de querer decirle: Señor, yo quiero someterme a tu plan y yo quiero hacer un compromiso y un pacto contigo. Yo quiero orar por 1 o por 2, por 3 o por 5, yo no sé cuántos van a ser, pero yo quisiera orar por aquellos que hoy todavía no han entregado su vida al Señor a través del bautismo, pero quieren decirle hoy al Señor: yo quiero ser el próximo, y yo quiero próximamente yo también quiero entregarle mi vida al Señor a través del bautismo. ¿Habrá uno así en esta hora? Yo creo que te pongas de pie, yo quiero orar por ti en este momento. ¿Habrá alguien que quisiera decirle al Señor: Señor, yo también, próximamente yo también quiero tomar mi decisión de entregarme a Jesús, de sellar mi vida con Él, de hacer un pacto con Él?
¿Quién en esta hora quisiera decirle al Señor, Señor, yo quiero entregarte mi vida? ¿Habrá uno así en esta hora? ¿Habrá alguien que necesita a Jesús? Yo quiero orar por uno en esta hora. Si no hay nadie que necesite a Jesús, está bien. Pero si hay alguien que necesita a Jesús, yo quiero orar por ti en esta hora. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que quisiera decirle, yo también? Yo tal vez la semana que viene no, en 2 semanas, en 3 semanas, próximamente, pronto, yo quiero también entregarle mi vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que quiere decirle al Señor, Señor, yo necesito entregarte mi vida? Yo quiero orar por alguien que hoy quiere decirle al Señor, Señor, ya yo no quiero seguir corriendo, huyendo de ti, yo quiero llegar a Belén. Yo quiero llegar a donde está el Salvador. Yo quiero darle mi vida, yo quiero darle mis tesoros para que Él se haga cargo de todo de aquí en adelante. ¿Habrá uno más así en esta hora? ¿Habrá una más así en esta hora? Yo quiero orar por uno más que hoy quiere decidir por Jesús. ¿Habrá uno más? Yo quiero orar por uno más o por una más. Si hay uno o una más, yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Yo solamente quiero orar por ti. Mientras esa persona se pone de pie, yo quiero terminar haciendo un llamado más y quiero orar. Gloria a Dios. Amén. Dios te bendiga. Yo quiero orar por alguien. Este llamado que voy a hacer es más difícil que el que hice primero, porque este tiene que ver con el orgullo otra vez. Y yo quisiera orar por alguien que está lleno de conocimiento, pero le falta Jesús. Yo quiero orar por alguien que ha estado en la iglesia, pero no ha llegado a Belén. Yo quiero orar por alguien que sabe, pero está luchando con aplicar eso en su vida. Yo quiero orar por alguien que hoy quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero entregarlo todo a ti también. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Será que habrá alguien más que quiere venir aquí adelante conmigo en esta hora y quiere orar junto a mí y quiere decirle al Señor, Señor, me cansé de jugar a la iglesia, me cansé de jugar al cristiano, hoy quiero entregarlo todo a Jesús. Hoy quiero que Cristo me dirija, hoy quiero que Cristo me guíe, hoy quiero que Cristo tome el control absoluto de mi corazón, de mi familia, de mi casa. Hoy quiero que Cristo viva en mi vida, en mi corazón. Hoy no salgo de aquí sin Jesús. Hoy no salgo de aquí sin Jesús. Yo quiero orar por alguien que en esta hora quiere decirle al Señor, Señor, yo necesito a Jesús. Yo quiero tomar una decisión de fe. Yo quiero tomar una decisión en esta hora de entregarle al Señor mis tesoros. No de entregarle al Señor oro, incienso y mirra. No, de entregarle al Señor mis tesoros. Lo más importante, lo más valioso. Porque yo quiero que Cristo sea lo más valioso en mi vida. ¿Habrá alguien más en esta hora que está luchando con el pecado, que necesita libertad del pecado? Yo quiero orar por alguien que quiera venir aquí adelante, porque hoy quiere venirle a pedirle al Señor libertad del pecado. ¿Quién será esa persona? Ven aquí, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por alguien que necesita libertad en el nombre de Jesús. Yo quiero orar por alguien que hoy quiere decirle al Señor, Señor, se acabó el tiempo de perderlo en otras cosas. Hoy es tiempo de Jesús. Hoy es tiempo de Cristo. Hoy necesito sanidad. Hoy necesito restauración. Hoy necesito que Dios haga nuevas todas las cosas en mí. ¿Quién más? ¿Quién más quiere venir al Señor en esta hora? Yo quiero orar. Hoy es el día de que nuestras vidas, de que nuestra iglesia sea renovadas con el poder del Espíritu de Dios. Es tiempo de que Jesús nazca. Es tiempo de que Jesús viva. Es tiempo de que Jesús nos salve. Amén. Padre Santo, aquí estamos nosotros, tus hijos, pecadores e indignos, Señor, pero amados por ti. Y hoy, Señor, aunque el enemigo ha estado tratando de hacernos recordar de que somos indignos, de que no merecemos oportunidades, hoy, Señor, queremos aferrarnos a ti, sabiendo que tu gracia es más abundante, Señor. Hoy queremos creerle a tu palabra y hoy queremos entregarlo todo a ti, Señor. Aquí hay corazones, Señor, que todavía no han tomado la decisión de bautismo, pero hoy, Señor, están diciendo, yo quiero ser el próximo, la próxima en entregarlo todo a Jesús. Yo te pido que tú bendigas esos corazones hoy, Señor, y que tú los abraces con tu amor.
Pero también aquí hay un grupo de tus hijos, Señor, que hemos estado en el templo, pero no hemos llegado a Belén. Hemos sabido, pero no hemos ejercido fe. Hemos creído, Señor, pero no hemos transmitido eso a nuestro corazón. Yo quiero pedirte, Señor, en esta hora que tú perdones nuestros pecados, que tú perdones nuestra doble vida, que perdones, Señor, nuestras apariencias y que tú puedas sanar las fuentes más profundas del corazón para que nuestras vidas puedan ser transformadas con el poder del Espíritu Santo. Señor, que no sigamos enviando gente a tu presencia y nosotros estando lejos, que nosotros podamos a partir de hoy comenzar a vivir en tu presencia para siempre. Padre Santo, bendice a cada miembro, a cada familia, a cada amigo, bendice a esta tu iglesia. Y oh Padre Santo, levántanos con poder y haznos testigos e instrumentos de las grandes cosas que tú puedes hacer en favor de los hombres. En tus manos, Señor, nos ponemos y nos presentamos, pidiendo perdón y extendiendo el brazo de la fe para agarrarnos de tu mano poderosa, que yo sé nos ha de levantar. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.